Bienvenido a la ciudad de Córdoba. Mi nombre es Sara Eva Iniesta Pérez, soy guía local y en este ratito, junto con Diversity Travel, os vamos a mostrar por qué Córdoba es lo que es. Córdoba fue un crisol de civilizaciones. Hay que decir que antes de los romanos ya hubo asentamientos humanos, pero realmente fue a partir de época romana cuando se fundó Córdoba como ciudad oficialmente, siglo II a.C. De hecho, Córdoba fue la capital, la antigua Córdoba era la capital de la Bética, una de las provincias más importantes y más productivas de Hispania. Hispania, que significa tierra de conejos, de ahí viene la palabra España, el nombre actual de nuestro país. Los romanos, ellos desarrollaron todo un sistema viario y de desarrollo de infraestructura para sacar materia prima hacia Roma. Vino, aceite, cerámica, materia prima, mano de obra, iban para Roma. De hecho, este puente romano formaba parte de la vía Augusta que conectaba Cádiz con Roma. Después de todo este desarrollo que se dio en la ciudad en época romana, vinieron los pueblos visigodos. A partir del siglo V hasta el siglo VIII, todo el barrio que actualmente pertenece al barrio de la Judería era donde estaba asentada la nobleza visigoda. Los visigodos, ellos tenían muchos problemas con consolidar el territorio. De hecho, la división municipal actual de nuestro país procede de época visigoda. A partir del siglo VIII llegaron musulmanes bereberes del norte de África y comenzó un periodo de los más ricos que se conoció en el sur de Europa, la época de Al-Ándalus. Córdoba, además, tiene un contraste fabuloso entre la historia, la cultura, lo urbano y la naturaleza. Estamos aquí justamente pasando sobre el río Guadalquivir, conocido como el Río Grande en época árabe. Este río es el verdadero responsable del asentamiento humano de la ciudad. Actualmente, además, es una zona CEPA, zona especial de protección de aves. Tenemos todas las aves migratorias que vienen del norte de Europa hacia el norte de África. Las tenemos justamente aquí al atardecer llegando a sus nidos. Además, este río históricamente ha tenido una serie de molinos harineros que han formado parte de la agroindustria histórica de la ciudad. Estamos ante la Torre de la Calahorra, la que flanquea el lado sur del puente romano. Esta torre es una torre de época islámica, controlaba el acceso sur a la ciudad, así como el control de impuestos y de aranceles para acceder. Tuvo varias funciones a lo largo de su historia. Llegó a ser cárcel para nobles, llegó a ser cárcel de la sección femenina de la Falange Española durante la época franquista. Actualmente es el Museo Vivo de Al-Ándalus. Lo gestiona la Fundación Paradigma, fundada por el diputado comunista francés Paul Garody. Nos encontramos en la fachada oriental de la Mezquita Catedral. Esta fachada, como podemos ver, es una fachada que ha sido remodelada, ha sido limpia, pero una de las fachadas que tenemos original de la época de la ampliación de Almansor. Cuando ustedes vengan y descubran la mezquita, verán todas las fases de construcción que tuvo, tanto en la época islámica como en la época cristiana. A partir del siglo VIII, ustedes ya saben que llega la comunidad musulmana del norte de África y se empiezan a asentar en la península ibérica. Civilizatoriamente, la comunidad musulmana tenía mucho que aportar a nivel hidráulico, a nivel tecnológico, de ingeniería. Todo ese nexo de Oriente a Occidente entró en este momento que se abre a partir del siglo VIII, la época de Al-Ándalus. Es con el
el rey, vamos a decir, o representante sería la palabra exacta, el emir Abderramán I, que se funda la mezquita Aljama de Occidente en Córdoba. Sobre ese antiguo palacio episcopal de época visigoda se hace la mezquita fundacional de Abderramán I. Fue con la mezquita fundacional de Abderramán I que se imprimió el código genético de forma arquitectónica de lo que sería el edificio. Me gusta pensar que este edificio es como un ser vivo, que nace, que se reproduce, que crece y que se transforma luego en esa fase de época cristiana. La mezquita en la época andalusí se divide en el harán, en el patio de abluciones que daba acceso y era también utilizado como madraza, como universidad, porque quizás lo más importante que hay que entender de Córdoba es toda la mezcla de culturas, de intelectuales que hubo, tanto judíos, musulmanes como cristianos, que intercambiaban dentro del patio de la mezquita, intercambiaban conocimientos. Además del harán, tenemos el san, lo que es la sala de oración. En la sala de oración tenemos una serie de ampliaciones que se dan hacia el sur, depende de los diferentes emires y califas que gobernaban la ciudad de Córdoba. ¿Y qué es este edificio? ¿Una mezquita o una catedral? Pues hay que entender que este edificio es como un ser vivo, tuvo su etapa evolutiva, tuvo sus momentos vitales y fue una mezquita desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, cuando es tomada por el rey cristiano Fernando III el Santo y desde ese momento se sacraliza y pasa a tener uso solamente cristiano. El proyecto cristiano de la Catedral Renacentista fue un proyecto muy controvertido, porque los cordobeses, aunque ya no pertenecían a la comunidad musulmana, el espíritu y el amor que de alguna forma se le tenía al monumento de época musulmana les invitaba a defenderlo ante el proyecto cristiano del obispo Alonso Manríquez en el comienzo del siglo XVI. Entonces hay que entender que el carácter siempre de la mezquita catedral ha sido un carácter controvertido, pero el edificio nunca, y a día de hoy tampoco lo hace, nunca compartió el culto. Siempre perteneció o a la comunidad musulmana o, como hasta la actualidad y a partir del siglo XIII, a la comunidad cristiana. Ahí tenemos enfrente de nosotros el mirador de la ciudad de Córdoba. Es la torre más alta con 47 metros de altura que tenemos en el centro histórico de la ciudad. Esa torre, construida en la época de Hernán Ruiz III, el arquitecto de época renacentista, es una funda, una piel que recubre el alminar de la época de Abderramán III, el alminar de época califal. La torre campanario de la mezquita catedral. Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos, lo invité a que subiera al lomo de mi caballo. Acceso principal de la mezquita catedral, que bueno, para conocer el interior hay que venir a Córdoba, hay que conocerla. Pero os presento esta puerta y lo que es, digamos, los elementos decorativos que tenemos. Es conocida como la Puerta del Perdón. Esta puerta era la puerta que se usó durante siglos para, digamos, cristianizar a la gente que entraba. Es la puerta que perdonaba los pecados. Esta puerta está diseñada en un estilo que llamamos mudéjar. Este estilo solamente español, es un estilo que se usa en época cristiana, contratando a musulmanes, a alarifes musulmanes, albañiles, manufactura musulmana, con ese ataurique, que es la decoración que reviste, digamos, todo el entorno del arco, en yesería, y todos esos elementos vegetales, motivos decorativos, geométricos, arco de herradura apuntado. En el cuerpo superior vemos los arcos polilobulados y toda esta decoración con ese estilo islámico
Hay que saber que es de época cristiana, que estamos ya en una etapa cristiana. Puerta del Perdón. Pasear por la ciudad de Córdoba es ir descubriendo que esta ciudad tuvo diferentes momentos evolutivos. Nosotros, por ejemplo, aquí, que estamos justo en la Puerta del Perdón, en este lugar de acceso a la mezquita catedral, la entrada principal, vamos a encontrar la mezcla de elementos como el mármol, que se empezó a usar en época romana. Tenemos nuestras canteras al sur de la subbética, mármol blanco, mármol gris. Vamos a ver también la piedra arenisca, una piedra que es la que forma todo lo que es el dorado de la construcción histórica de la ciudad de Córdoba. Esta piedra calcoarenita era una piedra que pertenecía al antiguo mar de Tetis, una piedra sedimentaria. Pero si volvemos a mirar hacia la Puerta del Perdón, la fachada principal de acceso a la mezquita catedral, vamos a ver todo el trabajo de yesería, de revestimiento, de decoración, un trabajo ya posterior que se usa muchísimo en la época islámica con motivos decorativos, vegetales, geométricos, evocar lo divino. Nos encontramos enfrente del mítico Bar Santo, enfrente de lo que es la mezquita catedral. Este bar podemos degustar uno de los premios Guinness de las tortillas que tenemos más gorditas, más grandes. Es una delicia y aquí podrán degustar y probar esta tortilla de patata, tortilla española, en el Bar Santos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo estupendo de nuestra gastronomía local. Estamos en el Bar Santos, conocido por su mítica tortilla de patata, con la altura y con el grosor que la caracteriza. Y ahí tenemos una muestra de nuestros vinos locales. El Montilla Moriles es una de las denominaciones de origen, que es vino fermentado con un hongo especial conocido como velo de flor. Así que ven a probar esta gastronomía cordobesa con todos sus manjares. Ay, tú le estás pidiendo a Dios que mi madre se muriera, ya mi madre se murió, ya no hay quien te quiera que menos te diga querer. De nuestro Made in Córdoba sería este capitel de avispeo de nido de avispa. Esta es una pieza original de Medina Zahara, que fue la capital califal, la capital, la sede política y gubernamental del gobierno de Al-Ándalus. Es en mármol, el trabajo de trépano es un trabajo increíble que nos evoca esa colmena o ese panal de avispa, por eso de ahí su nombre. Estamos entrando en la bien conocida Calleja de las Flores. Es una calle sin salida, pero su magia estriba en esa calma, en ese recanto de paz que nos evocan todas las calles de la ciudad de Córdoba. Características generales de estas calles: el empedrado, el enchinado cordobés, ese empedrado que ayuda a drenar el agua, que antiguamente en vez de ser cemento era tierra. Elementos, por supuesto, el agua, la fuente, parte del legado andalusí, esa cultura del agua. Y en este caso la Calleja de las Flores nos sorprende con algo muy especial, que si miramos aquí al fondo, mirad lo que descubrimos en esta callecita, vemos el alminar, la torre campanario enmarcada en la calle, conocida de las flores, por esa belleza que depende de la época del año. Vamos a encontrar geranio, gitanilla, amor de hombre, diferentes flores que nos van trayendo su aroma, su frescor y su belleza. Mi madre se murió, ya no hay quien te quiera que menos te diga querer. Mirad qué detallito tenemos aquí de toda la cultura del agua que nos dejó el legado andalusí. La teja, sabéis que es un elemento que viene de época romana, ¿verdad? Y los romanos la enseñaron
a los árabes ese legado llegó. Y aquí tenemos un trocito de tubería de época andalusí, siglo X. Dos baños Eso es verdad, árabes. eso no lo sabe. Eso es mío, ese protocolo. 660 nenes. Ahora, cuéntamelo. Venga, vale. Aquí había, lo aprendí de usted, había 660 baños árabes en esta zona y solo queda este abierto al público, que hemos tenido una decisión en dar espectáculo flamenco en vivo, porque también tiene sentido, el flamenco es material inerte de la humanidad, ¿no? Pues aquí lo tiene, en unos baños árabes del siglo, pueden acompañarme, señores, si quieren. Hemos llegado a un lugar muy especial que ahora nos va a contar nuestro amigo Rafael, que se llama... Como buen padrón de Córdoba. Y aquí es uno de los lugares donde el flamenco se comparte. Y os voy a cantar una coplita chiquitita antes de que nos cuente nuestro amigo Rafa qué es este lugar. Y el arcángel Rafael, su sueño se está forjando sobre un lucero celeste. Sobre un lucero celeste por el cielo. Córdoba estaba dormida sobre un lecho de azar, sobre piedra carcomía, sobre piedra carcomía por el cielo. Bello. Ole, Rafa. Bello, ole usted, por Dios, ¿cómo así? 1, 2, 3, vámonos. Bueno, pues vamos a pasar un poquito más adentro. Vamos a pasar un poquito más dentro de la estructura tan característica como son estos baños árabes de Santa María. Pero aquí van a ver verdaderamente corazón, el verdadero corazón que tiene esto. Es magia. En el interior de uno de los acueductos que forman parte del sistema de los aljibes de la ciudad de Córdoba. En la época califal llegó a haber 660 baños jamanes y este es uno de ellos, los baños de Santa María. De Santa María, antiguo jamán, de los 600 que hubo en todo el centro histórico. Aquí en este lugarcito podéis disfrutar de un espectáculo de flamenco, podéis cenar, podéis tomar una copa, justo en el corazón del casco histórico de Córdoba. Así que bueno, por aquí nos despedimos para que regreséis pronto. De los buenos manantiales. Estamos en una de las calles que me gusta decir que es una de mis favoritas, la calleja de la Hoguera. Esta calle es una de las calles que se escapa del tránsito de turistas. Cuando hay mucha gente visitando el centro, aquí es como un recanto de paz donde nos encontramos con una de las mezquitas en vigor que tiene la ciudad de Córdoba. La mezquita de los andaluces, el edificio que tenemos enfrente nuestra, con el yamud al final que corona el campanario y el alminar, es actualmente un edificio que sigue llamando a la oración a los fieles y además es Universidad Internacional Islámica. Aquí parte de la comunidad islámica musulmana internacional viene para hacer estudios superiores. En esta calleja de las flores seguimos descubriendo una serie de callejones que nos invitan a evocar ese tiempo donde la calle era el lugar de encuentro, el lugar de intercambio, el lugar de la cultura verdadera que se daba aquí entre judíos, musulmanes y cristianos. Estamos delante de uno de los rinconcitos también emblemáticos de la ciudad, que es el restaurante El Burlaero. Es un rinconcito donde pueden probar el famoso rabo de toro cordobés, pueden probar la alcachofa a la montillana, las berenjenas con miel, el salmorejo, todas las especialidades de nuestra gastronomía local. Uno de los lugares, de los varios que tiene el centro de Córdoba para subir a una calesita y dar un paseo por la ciudad, acompañado por este ejemplar, el caballo andaluz o caballo español. Este caballo es un híbrido entre el caballo árabe. El caballo árabe era un caballo de cruz alta, patitas finitas, muy resistente a la sed.
aguantar muchos kilómetros el calor, y un híbrido entre el caballo godo, el caballo cántabro, el vasco, un caballo con la cruz más bajita, menos temperamental, más destinado a la agricultura. El híbrido del caballo godo con el caballo árabe nos dio nuestro caballo andalusí o caballo español. Mirad, sobre este mapa os situamos donde nos encontramos ahora. Al sur, ¿verdad?, de la península ibérica, Portugal, España, Mar Mediterráneo, Océano Atlántico y siempre entre África y Europa. Pero en el mapa estamos en la vega del río Guadalquivir, que es nuestro río grande del sur. Córdoba, ahí señalado. Al norte de Córdoba, Sierra Morena, sería la cordillera, sí, el cúmulo de montañas que nos dividen de la meseta central, la meseta castellana. Estamos en la conocida como la Puerta del Puente. La Puerta del Puente es una puerta del siglo XVI. Se edificó en este estilo renacentista para dar la bienvenida al rey Felipe II a la ciudad de Córdoba. Así, de forma monumental, iba a poder acceder a todo lo que es la fachada sur de la mezquita y entrar a la ciudad por una entrada monumental como la Puerta del Puente. Estamos en uno de los rinconcitos gastronómicos que más me gustan a mí de Córdoba. Estamos en Casa Mazal, restaurante sefardí. Y es que este lugar es el único restaurante del mundo que se encuentra en un antiguo patio de vecinos sefardíes que actualmente pertenece también a una familia judía. ¿Quieren entrar y conocerlo conmigo? Vamos. Aquí tenemos un elemento muy característico que encontramos dentro de este lindo restaurante y es este pozo, otro monumento que tenemos del siglo X. Este pozo de mármol nos muestra estas estrías que con los siglos se formaron tirando de las cuerdas que sacaron litros y litros del agua que alimentaron a las familias que vivían en este barrio. Un detallito que me encanta de este restaurante y es que además de ese pozo y de otros elementos, tenemos aquí dos mosaicos creados con antiguos azulejos de la ciudad de Medina Zahara, que era la sede gubernamental del califato andalusí aquí en Córdoba. Bueno. Y aquí, con tanto pasear por la ciudad de Córdoba, nos ha llegado la hora de la cena. Y aquí nos trae José un platito de hummus tradicional que vamos a degustar ya. Pronto, espero que también lo puedan probar ustedes. Muchas gracias, José. Buen provecho. Bueno, pues con tanto paseo se nos hizo de noche y llegamos a la Plaza Maimónides. En esta plaza luego hablaremos un poquito de Maimónides, porque él nace aquí en Córdoba. Pero yo quería destacar este edificio que tenemos aquí, el Museo Municipal Taurino de la ciudad. Córdoba es una de las cunas del toreo. Aquí en Córdoba nacen algunos califas, que le llamamos califas del toreo, a personajes muy importantes de la tauromaquia, como el Lagartijo, Machaquito, el Guerrita, el Cordobés. Es cierto que la tauromaquia en Córdoba actualmente no es un tema tan importante, aunque históricamente Córdoba ha sido una de las grandes cunas. Pero hay que decir que es un tema controvertido a nivel nacional. Se sabe que Cataluña está prohibida la tauromaquia. En Cataluña ya no se practica, en el resto de España sí. Es cierto, y me gusta destacar, que la tauromaquia antiguamente fue un ritual de patriarcado, un ritual de masculinidad, un ritual que evocaba que el hombre estaba preparado para formar su familia, para ser leal a su clan. Entonces la tauromaquia en toda la cultura mediterránea ha sido nuestro tótem, nuestro elemento, desde los minoicos, los micénicos en Grecia, la cultura talayólica en las Islas Baleares, así como toda la Côte Sur, Nimes, Arles, Sete, donde tenemos también plazas de toro. Y, cómo no,
en España. Entonces decimos que el tótem, el nahual, el animal mitológico del Mediterráneo, es el toro. Y ha sido un elemento que siempre ha estado vinculado a las festividades y a los rituales de masculinidad. Con el paso de los siglos, la tauromaquia se ha convertido en una actividad que ha estado vinculada pues, al latifundio, a los terratenientes. Históricamente ha estado vinculada de alguna forma a la lucha de clase, a la lucha por la tierra, y actualmente el movimiento animalista no lo considera culturalmente interesante. Pero lo cierto es que a día de hoy las toradas y las corridas de toros son elementos fundamentales de la cultura española. Además, el Museo Taurino de Córdoba está ubicado en una casa noble que perteneció primero a la familia noble, la familia Armenta, y posteriormente fue vendida a la familia de los Góngora. Aquí vivió Luis de Góngora, el escritor de los Siglos de Oro, que fue cordobés, nació aquí en Córdoba, y de hecho se encuentra su túmulo, su capilla de enterramiento, en la Mezquita Catedral de Córdoba. Bueno, hemos llegado con la calma de las calles, porque hasta ahora es fabuloso pasear por la Judería de Córdoba. Es que estamos en el corazón de la conocida calle Judíos. Si miráis un momento aquí al suelo, podemos ver un símbolo, ¿sí?, que tenemos un símbolo en bronce de Sefarat. Aquí viene escrito en hebreo Sefarat. Este símbolo se encuentra por todas las ciudades que pertenecen a la red de juderías de España. Y nosotros justo en esta calle Judíos, se encuentra al final la sinagoga. La sinagoga era el centro no solamente de culto, sino el centro de encuentro de la comunidad judía de esta zona de la ciudad de Córdoba. Pero si miramos aquí al centro de esta plaza, la Plaza Tiberíades, encontramos a un icono para la comunidad judía y también para la ciudad de Córdoba, el conocido como Maimónides. Maimónides, teólogo, filósofo, médico, nació en la ciudad de Córdoba. Este personaje, junto con su familia, tuvo que exiliarse, ya que con la llegada de los almohades, musulmanes más fanáticos, que no eran tan proclives a toda esa mezcla de convivencia que se había dado en los siglos anteriores aquí en la ciudad de Córdoba, y tuvo que exiliarse. Llegó hasta Egipto, siendo el médico privado del rey Saladino. Maimónides, para la comunidad judía, hay una frase que se dice de Maimónides, se dice: no se conoció de Moisés a Moisés nadie como Moisés. Pasear por esta parte de la ciudad nos da otra perspectiva y nos muestra cómo gran parte de la ciudad de Córdoba, todavía el casco viejo, mantiene las antiguas murallas. Esta muralla en concreto es una reconstrucción de época almohade, pero eran de época romana anteriormente. Toda esta muralla recubre algunos lienzos de la ciudad que dividen la zona de la Medina, la parte antigua de la ciudad, con la parte moderna de la ciudad. Adentrándonos pasando esta puerta, la puerta de Almodóvar, que conectaba con el antiguo pueblo de Almodóvar, que nos llevaría hacia el oeste y hacia la antigua ciudad de Hispalis de Sevilla. Actualmente nos adentramos a la calle Judíos y a todo el centro histórico de la ciudad de Córdoba. Bienvenidos y sigamos descubriendo el barrio de la Judería. Entrando por la puerta de Almodóvar, entendemos cómo la muralla dividía la zona de la Medina, donde estamos entrando, del arrabal extramuros, que nos llevaría por el antiguo camino hacia Almodóvar del Río y Sevilla. Y acá tenemos la belleza de la mezquita, del campanario de la Mezquita Catedral de noche. Venir a Andalucía es llegar a la cuna del flamenco. El flamenco forma parte de la identidad de los andaluces
y más allá, porque como sabéis, el flamenco fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El flamenco nace cuando muere Al-Ándalus. Hay que entender que el flamenco forma parte de la elaboración de un trauma que cristianos, musulmanes y judíos, al separar esas tres culturas, tuvieron que elaborar parte de ese dolor, parte de ese amor que de alguna forma se separaba. Y ahí nace el flamenco. El flamenco viene etimológicamente de las palabras campesino sin tierra, persona desterrada, porque en todo ese proceso, cuando el nacionalcatolicismo se instaura, también nace el flamenco ahí. Entender que una separación crea un nuevo ciclo musical, de arte, de expresión, eso es el flamenco. Vamos a ver un poquito. Nos encontramos aquí en la Plaza del Potro. La Plaza del Potro era un antiguo mercado de bestias, era una plaza de venta de ganado. La traza original no era tal cual, porque todo el caserío que vemos no existía. La explanada era mucho mayor. Imaginaros una plaza de mercado amplia. Tenemos la fuente renacentista que recibe el nombre, como no, de la Fuente del Potro. Es una fuente que además es un símbolo emblemático y genera un hermanamiento con la ciudad de Jerez, que tiene la misma fuente, la ciudad de Jerez, en la provincia de Cádiz. Además tenemos en este palacio un antiguo hospital, tenemos el Museo de Bellas Artes y el museo de nuestro pintor local con más trascendencia internacional, Julio Romero de Torres, el que pintó a la chiquita piconera, que aparecía en nuestras monedas de las pesetas españolas. Y por último, pero no menos importante, la conocida como la Posada del Potro. Muy famosa en el libro, por supuesto, el Don Quijote, como no hablar de Don Quijote, que también se dice que Miguel de Cervantes estuvo en este pequeño mesón, en este pequeño hospicio, inspirando uno de los episodios de su novela El Quijote. Bueno, y para finalizar os vamos a enseñar el último punto, pero no por eso es menos importante, porque de hecho es nuestra plaza, la Plaza Real, donde vivimos los cordobeses, donde hacemos los carnavales, los conciertos, donde se hacen festividades de todo tipo. Es aquí, en la Plaza de la Corredera. La Plaza de la Corredera recibe el nombre de Corredera porque tuvo la función antiguamente de ser plaza de toros. Más tarde, ya en el siglo XIX, se construyó una plaza de toros fuera del centro de la ciudad y actualmente no tiene ese menester. Se ha usado históricamente como mercado municipal y, como decimos, como ese salón, ese lugar para tomar, para compartir, para encontrarse en la ciudad de Córdoba. Además, es la única plaza aporticada de planta cuadrangular que tenemos en Andalucía, muy parecida, para los que conocéis Madrid, a la Plaza Mayor de Madrid. Así que por eso es única en Córdoba. Bueno, familia, y antes de despedirnos, quería resaltar algo muy importante que hay que entender sobre el alma de Córdoba, sobre el alma de la cultura del sur del país, del sur de Europa. Y es que nosotros en el siglo X llegamos a tener hasta 1 millón de habitantes. La biblioteca del califa Alaquén II, del siglo X, fue una biblioteca con 400.000 volúmenes, escrita en libros en hebreo, en árabe y en latín. El conocimiento que llegó de Oriente se transcribió, se clasificó y se expandió a Europa, aquí en Córdoba y en todo el territorio andalusí. Entonces, entender que el prerrenacimiento como concepto, antes de Florencia, se fraguó, se escribió y se diseminó desde aquí, desde el territorio de Al-Ándalus. Eso es importante para que entendáis el alma y la importancia de la cultura de este lugar. Así que llegado a este punto, desearos vernos
que vengáis, que disfrutéis, que conozcáis, que saboreéis, que algo que no podemos transmitir en estos vídeos es el olor, el aroma, jazmín, azahar de nuestras calles. Así que, bueno, hasta pronto, viajeros de Diversity Travel. Se despide con cariño Sara Eva. Gracias. Ay, tú le estás pidiendo a Dios. Ay, tú le estás pidiendo a Dios que